compañero Eric Galván y Omar Llanas, que como irá procediendo la exposición, nos irán viendo. De lo que nosotros vamos a hablar hoy, en general, para que un dispositivo emisor de luz pueda emplearse para transmitir información, se necesita que cumpla con una serie de condiciones. Las más importantes son 4. La primera es que produzca un haz monocromático. La segunda es que la radiación se pueda acoplar a la fibra óptica con facilidad. La siguiente es que la potencia óptica se pueda modular por medios electrónicos. Y por último es que la respuesta sea suficientemente rápida. Los emisores preferidos en comunicaciones ópticas guiadas son dispositivos optoelectrónicos semiconductores que operan en el infrarrojo próximo, concretamente diodos emisor de luz, o sea LEDs, y diodos láser, que serían LED. Bueno, el primer tema del que les vamos a hablar es sobre LED. El LED es un dispositivo sencillo de manipular y económico que se adapta bien a enlaces de comunicaciones ópticas de poco alcance y moderado ancho de banda. Tiene habitualmente un diagrama de radiación lambertiano. Esto quiere decir que la fuente no irradia energía directamente, sino que la irradia por difusión. La radiación es emitida por una fuente primaria que incide sobre la fuente lambertiana, que irradia por difusión, y la radiación que incide sobre ella. Esto quiere decir que es bastante abierto, por lo que se adapta mejor a las fibras ópticas con apertura numérica alta, como las fibras multimodo. Es común utilizar los LEDs asociados a fibras multimodo de índice gradual en redes de área local. Existen 3 tipos básicos de LED para sistemas de comunicaciones ópticas por fibra óptica. El primero es LED de emisión superficial. El segundo es LED de emisión por borde o por lateral. Y el tercero es LED diodo superluminiscente o superradiante. Sus características electro-ópticas y dinámicas son diferentes, por lo que resulta apropiado en distintas aplicaciones. Por ejemplo, los LEDs que emiten luz incoherente, a diferencia de los LED, función por emisión espontánea. Desde el punto de vista eléctrico, un LED es un diodo que se polariza en directa y necesario para su funcionamiento como fuente de corriente. La respuesta óptica de LED es lineal con la corriente que lo atraviesa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Morales. Yo les voy a platicar de otro tipo de LED. En este caso voy a comenzar con los LED de emisión superficial. Los LED de emisión superficial son diodos que emiten la radiación por una de sus caras, P o N. Los más conocidos son los de tipo Burroughs y plana. En los dos casos, el tamaño de la región activa de emisión se limita a una zona circular desde los 20 a los 50 micrómetros en el centro de la cara. Para mejorar la eficiencia, se adelgaza la parte de la cara de emisión situada sobre la región activa, ya sea por ataque químico o por construcción. Se aplica para distancias cortas que rondan desde los 0 hasta los 3 kilómetros. Con tasas binarias bajas se usan LED de emisión superficial o los LED de emisión lateral, que los vamos a ver a continuación. El LED de emisión superficial típico puede funcionar eficientemente hasta los 250 megabytes por segundo. Van invariablemente asociados a fibras ópticas multimodo, puesto que su diagrama de radiación suele ser bastante abierto. En este diagrama nosotros podemos observar con el material de fibra óptica toda la composición interna de un LED de emisión superficial, la región de contacto circular, la región activa primaria y todas las capas que componen nuestro LED de emisión superficial. Pasamos a estudiar los LED de emisión lateral. Estos LED, también llamados LED de borde, surgieron como desarrollo posterior ante la demanda de fuentes que pudiesen alcanzar mayor distancia, mayor longitud de onda y con mayor tasa binaria.
Los LED de emisión lateral son capaces de acoplar mayor porcentaje de potencia que los LED de emisión superficial a fibras con baja apertura numérica. En algunas aplicaciones se utilizan asociados a fibras monomodo. El rango espectral de la emisión es asimismo más estrecho con los LED de emisión lateral. Como contrapartida, los LED de emisión lateral son más sensibles a los cambios de temperatura que los de superficial. Para distancias mayores o tasas binarias más altas se prefieren los LED de emisión lateral. Es un beneficio que tenemos con estos LED. Estos pueden modularse a tasas superiores a 400 MB por segundo y se asocian tanto a fibras monomodo como multimodo. A distancias y tasas aún mayores se usan los LED de emisión lateral y los LED de superradiación. Este es un diagrama que también nos muestra la composición interna, no es mucha la diferencia de los LED de emisión lateral. Les voy a platicar también de los LED superradiantes. Estos LED superradiantes o superluminiscentes funcionan a un alto régimen de inyección de corriente. El fenómeno de la superluminiscencia aparece cuando los fotones producidos por emisión espontánea experimentan ganancia por una emisión estimulada debido a la alta concentración de pares de electrones y fotones que existen en ese momento para los LED. Los LED superradiantes son dispositivos intermedios entre los LED convencionales y los LED láser. Presentan una anchura espectral menor que los primeros, pero mayor que los segundos. Su geometría se aproxima a los LED convencionales, pero carecen de un mecanismo eficiente de realimentación óptica necesario para conseguir alta coherencia. Las ventajas principales de estos LED son su mayor potencia acoplada, mayor ancho de banda y menor anchura espectral. Por el contrario, la respuesta no lineal corriente-potencia óptica supone una desventaja, además de su alta sensibilidad a la temperatura, menor fiabilidad y alto precio. Los LED superradiantes son LED de emisión lateral diseñados simplemente para operar en modo de superluminiscencia por amplificación de emisión espontánea, tal como se muestra posteriormente en el diagrama que tenemos a continuación. Estos también pueden modularse a tasas superiores y a 400 MB por segundo y se asocian tanto a fibras monomodo como a fibras multimodo. Esto ha sido todo por mi parte por estos LED que les acabo de explicar. Continuamos con los siguientes temas. Muchas gracias. Bueno, ahora mi compañero Eric y yo continuaremos explicándoles sobre el láser. ¿Qué es un láser? Significa Light Amplified by Stimulated Emission of Radiation. Quiere decir en español, luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Un láser básicamente es una fuente de luz. Lo que diferencia de un láser de otra fuente de luz, como las bombillas, es el mecanismo físico por el que se produce la emisión de luz, que se basa en la emisión estimulada. ¿Qué hay de emisión espontánea? Que es responsable de la mayor parte de la luz que vemos. ¿Cómo funciona un láser? Bueno, cualquier láser contiene al menos 3 elementos fundamentales: un medio activo, un sistema de bombeo y una cavidad resonante. El medio activo es el material con que emite la luz. Para que emita la luz, el medio activo hay que excitarlo de alguna manera, del mismo modo que el filamento de una bombilla necesita una corriente eléctrica que pase por él. El sistema de bombeo puede consistir en otro láser, una lámpara convencional o una corriente o descarga eléctrica, dependiendo del tipo de láser. El medio activo se coloca entre dos espejos que forman una cavidad resonante. Esto es, la luz rebota entre los dos espejos y ayuda a la amplificación del mismo modo que la caja de resonancia de una guitarra amplificada. Las ondas acústicas. Uno de los espejos es semirreflejante, por lo que la parte de la luz amplificada sale de la cavidad resonante en forma de haz. Aquí tenemos un ejemplo de un láser de rubí mostrando los componentes básicos que les acabo de especificar. Aquí tenemos el espejo, el bombeo de la lámpara, nuestro medio activo, que es la barra de rubí rosa, de hecho aquí se puede identificar un poco, y el espejo semirreflejante. Y todo esto conforma nuestra cavidad resonante. ¿Qué son la emisión espontánea, la emisión estimulada y la inversión de población? Bueno, primero tenemos que explicar un poco desde el átomo. Un átomo se puede considerar como un núcleo alrededor
del cual se mueven unos electrones con unas energías determinadas. Los electrones no pueden poseer cualquier valor de la energía, sino solamente varios valores bien definidos que se identifican como niveles. Algo así como los peldaños de una escalera. Ahora bien, un electrón puede pasar de un nivel de energía a otro emitiendo o absorbiendo una unidad de luz llamada fotón, con una energía igual a la diferencia entre los dos niveles de la transición. Aquí podemos ver un ejemplo de un botón. Cuando un electrón se encuentra en un nivel de energía elevado, tienen que caer espontáneamente a un nivel de energía inferior, con la subsiguiente emisión de luz. Esto se le llama emisión espontánea y es la responsable de la mayor parte de la luz que vemos. Por otro lado, un fotón puede estimular la caída de un electrón a un nivel inferior. Se tiene una energía igual a la diferencia de los dos niveles. En ese caso, se emitirá un segundo fotón idéntico al que ha inducido la transmisión. En esta es llamada emisión estimulada. El hecho de que la emisión estimulada produzca dos fotones idénticos a partir de un fotón inicial es precisamente lo que permite amplificar la luz, y es también responsable de lo que la luz generada por emisión estimulada sea coherente, es decir, que las ondas electromagnéticas que forman el haz de luz marchen al paso. Pero para que sea posible amplificar la luz por emisión estimulada, es necesario además que en el medio del activo hay un número mayor de electrones en el nivel de energía superior que en el del inferior. Esto es lo que le llamamos inversión de población. La inversión de población es el principio vital de los láseres y se consigue mediante el bombeo adecuado de ciertos materiales con niveles de energía electrónicos metaestables, es decir, con niveles de energía en los cuales los electrones tardan un tiempo relativamente largo en desexcitarse por emisión espontánea, lo cual favorece precisamente la acumulación de electrones en el estado de energía superior. Aquí tenemos más o menos el comportamiento en una emisión espontánea con una emisión estimulada, y ahora mi compañero Eric seguirá. Buenas tardes, mi nombre es Eric Galván Alcántara. Gracias, compañero Landa. Yo les seguiré explicando para qué sirven los láseres. Hay muchas aplicaciones para los láseres, pero una de las principales está en las telecomunicaciones, que es la fibra óptica. En este caso, las señales eléctricas que hasta hace poco tiempo se desplazaban a través de conductores metálicos han sido reemplazados por pulsos ópticos que se transmiten a través de fibra de vidrio del grosor de un cabello. Como potente fuente de luz, el láser contiene a estas fibras una elevada capacidad de transmisión. Aquí podemos ver un ejemplo de una fibra óptica y cómo el láser tiene su entrada y tiene su salida. Los láseres a larga distancia se conmuta a una velocidad mucho más alta y emite una luz coherente y de mayor potencia. A continuación seguiremos con qué es un láser pulsado. Un láser pulsado es un láser que emite luz en forma de pulsos o flashes. Al contrario que los láseres que emiten luz de manera continua, aquí podemos ver la diferencia. Los láseres pulsados pueden emitir pulsos de muy corta duración hasta unos pocos femtosegundos, al ritmo de miles de pulsos por segundo, y por tanto permiten estudiar fenómenos ultrarrápidos en la naturaleza, como el movimiento de los electrones en una molécula. Sus aplicaciones son más a la química y a la física, en este caso. ¿Cómo se generan los pulsos ultracortos? Las ondas en forma de pulso se producen superponiendo muchas ondas continuas con frecuencias distintas. En un momento veremos un ejemplo. Si la cavidad resonante del láser contiene ondas de muchas frecuencias distintas, lo cual es posible con ciertos medios activos de banda ancha, entonces es posible, en principio, sumar las diferentes ondas para producir una salida de luz pulsada. Lo único que se necesita